Sí, muy buenos días, Eduardo Ramos Izquierdo. Buenos días. Con mucho agrado yo he leído su libro La Zona Prohibida y realmente en el transcurso de la lectura me ponía al lado de los personajes y decía, si yo me encontrase con mi doble, ¿qué pasaría? Su libro trata más o menos ese momento del primer choque que yo tendría. Dígame, ¿cómo crear una persona idéntica a tu persona sin ver lo mínimo de lo que cada humano tiene? Los tics, las diferencias, salvo en un momento en el cual pasa en que la concierge reconoce los pasos y lo saluda a su personaje principal, Molina, como si fuese el arquitecto, ¿no? ¿Cómo usted lo trabaja eso? Sí. Bueno, digamos, la primera idea es que todo esto es ficción, ¿no? Es decir, es invención. Y claro, como uno se plantea esta cuestión de qué tanto finalmente se parece a alguien, es decir, bueno, puede ser físicamente, lo primero sería eso, el parecido físico, ¿no? Pero usted mencionó una cosa muy importante que serían los tics, que sería toda la gestualidad, que sería todo el ritmo, la forma en la que un personaje camina de una persona, casi ya convertido en la literatura en un personaje. Entonces, yo creo que hay que dejarse llevar un poco por la ficción, en el sentido de que hay que creerle al escritor. Ese es el juego con la literatura, de que un personaje puede tener un doble, ¿sí? Porque ya se puede, si se pone uno como científicamente a ver, digamos, todos los elementos que podrían mostrar la similitud, incluso la igualdad, entre comillas, de las personas, ya como que se volvería algo difícil, ¿no? de aceptar quizá, ¿no? Es decir, hay ese primer paso que es aceptar las reglas del juego del escritor que propone la existencia de un doble. Y de ahí para adelante. Ahora, desde luego, yo lo que trataba de hacer también en este texto es salir un poquito más allá de una noción simple de duplicidad, porque como se ve en la novela, un personaje puede tener varios dobles. Entonces, varios dobles pueden estar en distintas partes del mundo, ¿sí? Y desde luego que comparte con ellos ciertos ritmos, ¿no? Es cierto muy bien esa vecina que escucha los pasos de alguien, ¿verdad? Y que sí reconoce los pasos del personaje que vive ahí, siendo que es el otro personaje que va a buscar a su lobo. Entonces, bueno, un elemento que yo me inventé pues para darle una cierta coherencia, digamos, a este efecto de duplicidad. Sí, digo eso porque subconscientemente o conscientemente, cuando conocemos a una persona, es el sonido de esos pasos que nos llega a saber, sin ver, a saber que es él, que es esa persona. Sí, sí, sí. Y eso es lo que me llamó a mí preguntarme, o sea, ¿cómo llegar a decirlo en pocas palabras? Todo lo que un conocimiento de una persona físicamente lo puede tener en unas cuantas líneas. El problema del sonido, el problema del vacío. Sí, bueno, también quizá, no lo había pensado yo, pero ahora por la pregunta lo hago, ¿no? Hay algo sonoro musical, ¿verdad? En esto, en la formación musical, yo no me había dado cuenta de esto. Y para mí fue importante que, digamos, a nivel de la percepción del otro personaje, que es la mujer de edad avanzada que vive en el edificio, bueno, ella que tiene ciertas formas de comportamiento y como que vive en su casa, y muchas de las personas de edad avanzada son muy receptivas a ciertas cosas, ¿verdad? Entonces me pareció una magnífica idea para mostrar precisamente que los dos personajes eran dobles entre sí, y por ahí salió también la idea. Lo que es que no había pensado, digamos, tanto en este aspecto musical, lo que ahora usted me hace ver, ¿no? Entonces, con lo cual uno ve que los lectores muchas veces ayudan al escritor a decirle cosas que él originalmente no ha visto y que son ciertas, ¿no? Que son posibles, ¿no? Como lectura. De otra parte, la muerte como tal es brutal. La muerte como tal es la renuncia a todo, pero la muerte idéntica, dramática, espectacular por la cantidad de gente que se acerca para observar. ¿Por qué plantearlo así en su libro? Sí, digamos, esto
Esta fue la idea también que yo tuve con respecto al doble, ¿no? Porque muchas veces el doble es visto en la literatura como el otro que se va a apropiar de mi vida. Hay otros escritores que lo han visto así, ¿no? Ese temor que de pronto viene el personaje al encontrarse con su doble y ser desplazado por el doble. Entonces quedaría uno vivo y el otro desaparecería. Entonces a mí se me ocurrió la idea de que, bueno, llevar al extremo esta cuestión de incluso la muerte, ¿no? Porque, bueno, no quisiera revelar mucho la historia, ¿no? Pero hay un juego a partir de eso, ¿no? Precisamente a partir de la manera en la que un personaje muere, ¿no? Y de la que podría morir otro o no morir. Entonces hay este aspecto de fatalidad que puede ser visto, pero quizá no necesariamente. Entonces está abierta la cosa, pero se puede dar. No digo más porque revelo cosas por supuesto. del enigma, ¿no? Del enigma de la novela. Por supuesto, y los personajes paradójicamente son idénticos físicamente, o sea, existen como tal, físicamente, como persona, físicamente, y eso conlleva a pensar, ¿no? A pensar en, como decía hace momentos, en pequeñas cosas, en pequeños detalles que quizás no le presté atención en su obra, o usted lo trata de describir de otra manera. Bueno, yo creo que también en la literatura es muy importante, o al menos yo lo veo así, insistir en una serie de detalles que pueden tener una amplitud después mayor para el conocimiento del personaje y el desarrollo de la acción. Yo creo que son importantes. Bueno, usted mencionó uno que me parece muy bueno, digamos, finalmente encontrar el significado de los personajes a partir del sonido de la forma de caminar. Eso me parece muy bien. Yo ponía otros detalles, por ejemplo, digamos, el gusto vestimentario. Entonces, en determinado momento como que resulta que otro personaje reconoce el gusto vestimentario de los dos personajes. Los personajes se parecen mucho como se visten, ¿sí? Entonces ahí para esa otra persona, que es otro personaje, ¿no? Que ve a estos personajes en doble sentido, la forma de reconocer esta duplicidad está dada precisamente por las costumbres vestimentales. Entonces yo procedo de esta manera para más o menos establecer esa relación de duplicidad, ¿no? Y en relación en determinado momento, bueno, entre comillas, de igualdad entre los dos personajes. Yo no quiero decir toda la obra, pero en el caso de la muchacha, ¿cómo se llama? Orliac, cuando... Es un juego de palabras también, cuando ella reconoce, dice reconocerlo a su amigo, su marido, su comprometido, en primera intención, ella sabe que es él y no es él, pero ella trata de demostrarse que es él, porque hay que leer toda la obra para que ella pueda manifestar ciertas diferencias. Muy bien, muy bien. Yo creo que es eso, yo creo que está muy bien leído. En determinado momento este personaje que de pronto es el que ha visto a su doble y que en México, en la Ciudad de México, llega a París, de pronto con quien se encuentra es con una mujer que lo confunde y que a él le asusta un poco. Entonces, ¿qué tanto se puede dar o no esto de los dos personajes, ¿no? Y es lo que yo me planteaba, ¿qué tanto podría reaccionar el personaje que acaba de llegar a París frente a esta especie como de invasión, ¿no? Porque la mujer se le echa encima, además es una mujer atractiva, por una parte, bueno, el personaje duda, ¿no? Es decir, es una mujer muy atractiva que de pronto se le echa encima, pero en la que distingue algo que es un poquito de irracional, ¿no? De pasional, que como que lo hace que se vaya para atrás y de pronto, bueno, no sigo contando la historia, pero se plantea, digamos, que tanto una mujer que esté enamorada de una persona también puede ver a esta persona en otras personas, ¿sí? Y es lo que también se plantea aquí, de una manera más general, ¿no? Dos cosas antes de culminar. El investigador es un tipo que no le gusta trabajar, por lo que veo su investigador. Obedece aquí su criterio. Bueno, yo pensé un poco, digamos, hay gente que uno se encuentra aquí en los cafés, digamos, en la calle, ¿no? Yo llevo muchos años viviendo en París, hay una especie como de fauna, ¿no? Parisina en los cafés, conoce mucha gente.
Entonces muchas veces la gente es muy simpática y la gente es muy perezosa, ¿no? Entonces se lo meten en los bares, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el detective, digamos, no es, sería el prototipo, digamos, de un personaje que es totalmente opuesto a alguien extremadamente dinámico, que trabaja todos los días, este tipo de cosas, ¿no? Un policía profesional, ¿no? Es alguien que es un bon vivant, ¿no? Le gusta la buena vida, le gusta comer bien, conoce bien de comida, le gusta beber bien, le gusta mucho los buenos vinos, ¿sí? Le gusta la vida nocturna, se siente muy atraído por las mujeres, ¿verdad? Entonces, llega a conocer el buen licor mexicano. Sí, además, bueno, eso le fascina del personaje mexicano que conoce. Este personaje yo lo incluí un poquito como un personaje de origen italiano que llega aquí a Francia, no a París, ¿no? Y bueno, yo no quería hacer un poco, digamos, un personaje simpático, ¿no? Es decir, con el que también uno puede establecer una complicidad con él, ¿no? Con el que se siente uno, bueno, es un personaje muy simpático y no violento, ¿no? Sino al contrario, que además en el fondo se presenta porque no le gustan los extranjeros, pero uno, que él es extranjero, de origen extranjero, y todos sus amigos son de origen extranjero, ¿sí? El que le vende la bebida es de origen tunecino, el que le arregla el coche es de origen senegalés. Entonces es un poquito lo que pasa aquí en Francia también, ¿no? Que bueno, pues, Francia es un país intercultural por excelencia, ¿no? Y de pronto, bueno, también refleja un estado de los años 90. Y ya desde aquel entonces, bueno, existía muy claramente en Francia este alto nivel de interculturalidad. Y es un personaje, digamos, que también es vivaz, es inteligente y de pronto un poco cínico, pero al final, bueno, acaba enamorándose del personaje y bueno, no cuenta lo que pasa al final porque eso ya el lector lo descubrirá. Para culminar, usted menciona muchos lugares en París, sobre todo, la flora, etcétera, etcétera, los cafés. Ese es hacer un pequeño saludo a su permanencia aquí en París. Sí, yo creo que, digamos, bueno, París es una ciudad altamente atractiva, ¿no? Yo llegué aquí por vocación, la primera vez que llegué a esta ciudad realmente me enamoré de ella. Yo dije, voy a pasarme algunos años, ya he vivido más de la mitad de mi vida aquí. Entonces he visto también cómo ha ido cambiando la ciudad. Entonces, no únicamente en esta novela, sino en los otros 2 o 3 libros de ficción que he escrito, París ocupa un lugar importante, ¿no? Y digamos también son vivencias personales de un París que ha ido cambiando y modulando a través de los años, ¿no? Entonces, desde luego, bueno, hay muchos cuentos míos que toman temas artísticos, ¿no? Entonces hay descripciones de museos, cuentos de Picasso y de otros muchos, ¿no? Y sí hay una especie de gusto por lugares que pueden ser tanto culturales como museos, como de diversión y de esparcimiento. París parisino. Sería un París parisino que en el fondo también es el París, es un París personal. Sí. Pero yo creo que todos nosotros tenemos nuestro París, ¿verdad? Que nos lo inventamos también, en el que nos sentimos a gusto. Y en ese es donde se desenvuelven mis personajes, como que también son invenciones mías, ¿no? Que proceden de gente que yo conozco, de gente que yo me imagino, etc., ¿no? Pero sí hay ese gusto, esa pasión en los 4 o 5 volúmenes de prosa que se tienen. La zona prohibida, Eduardo Ramos Izquierdo.